A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. En una entrevista concedida a las radios Sucesos y Exademocracia, el presidente Guillermo Lasso declaró que gobernará sin la Asamblea Nacional, utilizando todas las herramientas constitucionales y de orden legal que le franquean la posibilidad de dictar decretos ejecutivos y reglamentos, sin descartar la necesidad de acudir al pueblo para consultar el proyecto de ley que ha sido materia del rechazo del legislativo. Esta noche, el programa Poder Ciudadano tiene el alto honor de recibir al extraordinario ecuatoriano doctor Francisco Huerta Montalvo, a quien le consulto, luego de las acusaciones del presidente de la República sobre actos de corrupción en contra de varios asambleístas y un ex candidato a la presidencia de la República. Fue precisamente el doctor Huerta Montalvo el que acudió a la Fiscalía General del Estado a plantear la necesidad de investigar semejante gravedad de denuncias. ¿Cuál fue el motivo medular de esa asistencia a la Fiscalía? Francisco, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, Patricio. Gran honor estar en tu programa. Para mí, Francisco. El tema fundamental es cumplir un deber ciudadano. No puede ser que ocurra que al más alto nivel, el del presidente de la República, se diga lo que se dijo respecto de la Asamblea y allí quede todo. No es un comentario sobre qué nos pareció el partido de la selección nacional versus Argentina. El tema es que aquí se está hablando de fouls que merecen un penal, una sanción. No podemos jugar sin árbitro. Primero, que no resulta factible manejar un país sin contacto con la Asamblea. Solo con decretos no se puede gobernar. Francisco, estoy convencido de que efectivamente el manejar con legislación de orden secundaria, como son los decretos ejecutivos y los reglamentos, no es el camino adecuado para una gobernabilidad con eficacia. ¿Cuál es el camino que nos puede permitir marcar una cancha ética con mínimos consensos que permitan al Ecuador cierto grado de estabilidad y ejercicio de una política decente? Le pregunto al ciudadano y al patriota Francisco Huerta. Yo te contesto que la cosa es tan sencilla que parece difícil. Hay que mantener un nivel de diálogo mínimo, indispensable, y saber tener la tolerancia suficiente para tolerar los múltiples exabruptos que pueden producirse de lado y lado. El presidente no puede decirle al Congreso, a la Asamblea Nacional ahora, que es un grupo de mentirosos y ladrones, definitivamente. Pero cuando se refiere a un candidato presidencial, tampoco puede ponerlo deudor de impuestos a la renta
y responder el candidato que el presidente miente y que todo se quede allí. Yo creo que el Ecuador está necesitando más que un baño de verdad, un baño de dignidad. Así es. Hemos perdido la sensación del honor nacional. Y una vez que se pierde, esto puede ser irrecuperable. Y acostumbrarnos a vivir sin honor, lo cual si fuéramos japoneses ameritaría un harakiri. Como no queremos que la república desaparezca, queremos que por lo menos madure cuando está cumpliendo 200 años de vida independiente. No podemos llegar a la batalla del Pichincha 200 años después sin haber logrado independencia. Yo digo, por mala broma, que me gustan hacer malos chistes, que aprovechando que no podemos venderle banano ni a Ucrania ni a Rusia, dejemos de ser una república bananera en el comportamiento. Eso es algo de fondo, Francisco. El Ecuador necesita primero un baño de verdad. Necesitamos transparencia, no solamente declaraciones. Si se hacen acusaciones, estas deben ser probadas. Y los aparatos de justicia y fiscalía deben responderle también al Ecuador. El flamante ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha mencionado que dialogará con todos los sectores parlamentarios. Eso en términos de una declaración inicial está bien, pero ¿cuáles son los límites éticos? No solamente de un diálogo, sino de acuerdos que podrían darse al interior de esa Asamblea Nacional, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿crees tú, Francisco, que la detención del excontralor del Estado, Pollitt, cambia de alguna manera algunos factores de poder al interior del Ecuador? Debería cambiar, porque ratifica todo lo que tú y yo hemos venido junto con otros ciudadanos señalándole al país. La atroz e insoportable corrupción que vivimos. Alguna gente no la cree todavía. Cree que son persecuciones políticas, la criminalización de la conducta del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores. Pero lo que le está ocurriendo en los Estados Unidos al Contralor, ex-Contralor de la República, del 10 sobre 10 o 100 sobre 100, revela que no era infundio lo que se señalaba, que lo de Odebrecht existió. Y por eso es que una línea roja en el diálogo que hay que fomentar con el Parlamento y las distintas funciones del Estado tiene que ser que no se negocie gobernabilidad por impunidad. Sería absolutamente intolerable. El presidente Lasso está en el poder porque un grupo de ciudadanos, entre los que me cuento, decidimos que había que hacer el gran esfuerzo nacional posible para evitar el retorno del correísmo al poder. No puede ser entonces que luego de que se intentó hacer un entente al inicio de la asamblea y luego el presidente Lasso lo rompió por no pactar con el correísmo, ahora, viéndose que se siente un poco entrampado, quiera buscar la salida pactando con el correísmo. ¿Qué se puede pactar con el correísmo? Se puede acordar leyes en que coincidan. Todo el mundo deberá estar de acuerdo en la protección del medio ambiente. Hasta para modificar la asamblea puede llegarse a un acuerdo. Si la conducta de la señora Yori tiene que ser analizada, pues que se nombre la comisión de evaluación. Todo eso es democrático. Pero si luego, para garantizar estabilidad presidencial, se va a pactar la impunidad y resulta que todo lo de Odebrecht no pasó, todo lo que ha ocurrido en petróleo no pasó, etcétera, 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 no lo menciono para no avergonzarme a mí mismo. Entonces, ¿qué país somos? Ahí hay una línea roja infranqueable. Estoy totalmente de acuerdo. Ese tipo de líneas rojas no pueden ser rebasadas.
Y yo estoy seguro que el propio presidente de la República así lo sabe y tiene conciencia de aquello. Y el ministro de Gobierno deberá tener mucho cuidado, porque los ojos de los ecuatorianos están sobre quien ahora ejerce la cartera de la política y antes, habiendo sido parte de Ruptura de los 25, fue gobernador del Guayas de aquella época gris. Frente a toda esta realidad, Francisco, yo creo que más tarde o más temprano el presidente de la República tendrá que aplicar la norma del artículo 148 de la Constitución que establece la muerte cruzada frente a la evidente obstrucción de una Asamblea Nacional, de esa Asamblea del pacto que permitió la amnistía de 268 sujetos que pusieron a la ciudadanía en grave riesgo y ofendieron a varias ciudades del Ecuador y principalmente a Quito. Pero yo creo, Francisco, y consulto tu criterio, que esa muerte cruzada, si es que no está acompañada de una reforma política vía consulta popular que le dé una nueva función legislativa bicameral y que proceda a algunos cambios en cuanto a la estructura del Estado, pues será más de lo mismo. ¿Cuál es tu criterio? Bueno, el afiche que está detrás tuyo, la promoción del programa, para mí es la única salida posible. Ampararse en el poder ciudadano. Así es, Francisco. Vivimos una enorme crisis de los partidos políticos, la mayoría de los cuales son o membretes o clubes electorales. No hay periodo electoral, no funcionan, con las excepciones que confirman la regla. La calidad de lo que mandan a los congresos, designando ellos las listas, deja mucho que desear. ¿Dónde está la posibilidad de un gobierno que es acorralado por los partidos refugiarse en el poder ciudadano? Yo tengo en la memoria fresca la actitud de unas circunstancias en esta pequeña isla del Caribe que se llama Puerto Rico. Salió Muñoz Marín a decirle a los ciudadanos de Puerto Rico: me están faltando tantos votos para aprobar esta ley que va a beneficiarlos. Insístanle a los que votaron, a quienes votaron, o quienes ustedes votaron por ellos, que tienen obligación de cumplir apoyando esa ley, aunque no sean del partido del que está promoviendo esa ley. Es decir, poder ciudadano actuante. Yo lo elegí legislador, pero no puede ir a obstruir. No le voy a volver a dar mi voto. Pero hay una absoluta desconexión entre el electorado y los legisladores, o todo lo que se elige. Hay dos niveles distintos, los elegidos y los electores. Y no debería ser así. Lo que pasa es que la mayor parte de los ecuatorianos, y muchos en América Latina, somos habitantes con cédula, pero no somos ciudadanos. Qué bien dicho, Francisco. Ese es un tema de fondo. Hay que dejar de ser habitantes portadores de un carnet de identidad o de una cédula. Hay que ejercer ciudadanía activa. Muy bien planteado y estoy plenamente de acuerdo. Pero ¿cómo ejercer ciudadanía activa cuando hemos dejado de tener líderes y conductores, cuando no existen partidos políticos que, como tú acertadamente señalas, han devenido simplemente en membretes electorales? ¿Cómo manejar este tipo de activismo ciudadano cuando cada vez el tema de la política se lo toma como una pésima referencia y hasta una mala palabra? ¿Cómo lograr, Francisco, ir a la construcción de un proyecto que se llame Ecuador con 3 o 4 aspectos fundamentales que hagan relación a la seguridad integral? Cuando hablo de seguridad integral, estoy hablando de seguridad ciudadana, de seguridad social, de seguridad ambiental.
a temas referidos a la salud, a temas referidos a la educación. ¿Cómo lograr un acuerdo mínimo de voluntades a efecto de avanzar a la construcción de un nuevo Ecuador? Yo creo que uno de los caminos tiene que ver con un gran debate nacional, pero en serio, porque a veces se ha invitado a debatir para hacer conocer las tesis del gobierno y buscar apoyo a las mismas, sin respetar los criterios ciudadanos. Entonces es una llamada al diálogo, un debate tramposo. No tenemos mucho tiempo ahora para poder desarrollar todo lo que habría que hacer. Me refugio un poco en un pensador chileno ya fallecido, que pude conocer cuando fui embajador de Rodrigo Borja en Venezuela, el profesor Carlos Matus. ¿Ya? Él recomendaba que tenemos que volver a prestigiar la política para que los ciudadanos no sientan que el enemigo o el monstruo a combatir es precisamente la política y por consecuencia los políticos. ¿Cómo hacerlo, Francisco? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que tenemos que poner algunos requisitos para ser legislador. Cierto. Eso no es antidemocrático, por el contrario, favorece la democracia. Si se ponen requisitos para sacar una licencia para manejar, ¿cómo no se va a poner requisitos para ser legislador? Por supuesto. A veces, aunque no me gusta por los tufos corporativistas que tiene, yo extraño legisladores funcionales de la calidad de los que hemos tenido, representando las cámaras, pero también las universidades o los trabajadores. ¿Cómo no extrañar a Pedro Satt, representante de los trabajadores? O a Pérez Guerrero, representante funcional, o Juan Alfredo Illingworth de las universidades. Pero claro, ahora es mala palabra hablar de legisladores funcionales. Pero entonces vamos a la bicameralidad, para que todo el ímpetu de la Cámara Baja de los Diputados se refrene un poco y se consolide en la Cámara del Senado. Yo no creo que eso sea antidemocrático. Y por supuesto que habrá que tener condiciones distintas para senador que para diputado. Más edad, más experiencia probada o títulos profesionales. Acepto que sin título se puede tener experiencia y eso valdría la pena para ser, comillas, padre de la patria. Pero no simplemente tener los años y ya está para ser candidatizable. Aquí tenemos que volver a la distinción entre notables y notorios. Sin duda, Francisco, muy claro lo que tú sostienes y fundamentalmente el hecho de que hay que devolverle prestigio a la actividad política como un medio, como un vehículo de servicio al país, de servicio en definitiva a la sociedad. Eso es incuestionable. En razón de que el programa dura apenas 30 minutos, quisiera con tu venia, Francisco, que nos des tu criterio. Tú fuiste uno de los primeros ecuatorianos en denunciar la penetración de las narcomafias en el Ecuador y los peligros que esto conlleva. Hace unos días acaba de darse en el centro reclusorio del Turi en Cuenca una nueva carnicería que ha costado 20 vidas de privados de la libertad. Y vuelve la misma telenovela, más policías, más promesas específicas, con algo nuevo. El actual ministro de Seguridad, el excomandante general de la policía, Patricio Carrillo, por fin ha ordenado enviar a La Roca a 5 de los cabecillas más peligrosos de estas narcomafias. Pero sabemos que La Roca está muy cerca del centro penitenciario de Guayaquil. ¿Cuál es la visión de Francisco Huerta Montalvo? A mí me resulta extraña
pero me lo explico. La coincidencia del nombramiento de un nuevo ministro de gobierno y los incidentes carcelarios. A cada nuevo funcionario o a cada nueva declaración del presidente le han dado respuesta con atroces procedimientos en las cárceles. Eso me refleja la existencia de una alianza político-delincuencial. Tan grave como eso, Francisco. Esto Así prácticamente es una denuncia gravísima. Una mafia de esta magnitud sin fuertes conexiones en todos los estratos de la sociedad. Cuando hicimos el informe de Angostura y nos surgió la necesidad de decirle al país que estábamos en riesgo de constituirnos en una narcodemocracia, me permití esa expresión porque vi y supe de oficiales de nuestra Fuerza Aérea conduciendo vehículos con droga a las bases aéreas y también policías vinculados al narcotráfico. Y por supuesto que muchos de los que elegimos tienen financiamiento del narcotráfico atrás. Y todo lo que pasó durante la década infame de estar sin radares, es decir, cielos abiertos para el narcotráfico, que todavía trafica por nuestro país como una gran bodega, y aquí llega droga de Colombia y del Perú, y se va tranquilamente por el mar a los países de Centroamérica y de ahí al gran mercado de los Estados Unidos, o baja por Guayaquil a los mercados europeos, en unas magnitudes que hacen que las autoridades se manifiesten orgullosas de la cantidad de droga que se captura. Pero siempre se captura droga que no tiene dueños. Nunca se sabe quiénes son los capos que están detrás de esa droga. Y tampoco, Francisco, se sabe finalmente si esa droga fue destruida. Presumimos que sí, pero el tema es que no debería haber droga en territorio ecuatoriano, porque tenemos buena vigilancia de las fronteras. Allí hay una política antidroga que no debe ser perseguirla cuando llega al territorio, sino impedir que llegue. Pero Francisco, ¿cómo lograr cambiar una situación tan grave cuando el Estado en su conjunto no es capaz de reparar o reponer un radar que se coloca con apoyo de Fuerzas Armadas en un cerro de Montecristi? Eso para poner un ejemplo de la inoperancia en aspectos fundamentales. Y vivimos sin radares, y cuando compramos radares no funcionaban como era debido. Ha habido demasiadas coincidencias que revelan el enorme poder del narcotráfico. ¿Cómo puede ser que un radar que se dice que no estaba dañado, que no fue producto de una mala fabricación, sino que fue agredido desde afuera, externamente? Eso ocurre en un recinto militar con custodia militar. ¿Qué está pasando? Y que se demoren en dar la investigación y los resultados de la misma tanto tiempo como se demoran. Y ahora dicen que es la fiscalía la que tiene que averiguar qué pasó. Pero más allá de eso, tienen las autoridades que tomar decisiones concretas, reparar, reponer aquel radar. En fin, yo creo que el Ecuador tiene que hacer una apuesta en favor de la democracia, en favor de precisamente evitar que todos quienes pavimentaron el camino para ahora cosechar los problemas que tenemos en el país no tengan la posibilidad de levantar las banderas populistas y regresar precisamente cual verdugos a un país que nuevamente confía en ellos y en sus soluciones mágicas. Le quiero dejar a mi invitado de esta noche, al doctor Francisco Huerta Montalvo, para que en un minuto nos deje con un mensaje en favor de la democracia y en favor de la recuperación del prestigio de la actividad política. Yo creo que el presidente Lasso tiene una enorme responsabilidad en no convertirse en jefe de campaña del correísmo
con cualquiera que sea su candidato. Él puede revertir una situación nacional trágica actuando como tiene que actuar un líder, asumiendo responsabilidades y tomando caminos que para asignarlos con alguna categoría concreta deben ser los de la segunda vuelta electoral. Él no recibió apoyo a su programa inicial de gobierno y tuvo que modificarlo por la segunda vuelta. Cuando admitió que el aborto, si era aprobado por la Corte Constitucional a partir de una resolución de la Asamblea, él tenía que aceptarlo a pesar de no estar de acuerdo como católico, pero sí tenía que aceptarlo como presidente de la República. Nos abrió un panorama que luego volvió a cerrarse, cuando sancionó una nueva ley de libertad de expresión, igual. Pero parece que el círculo interno nos cierra a las actitudes de la primera vuelta, que le dieron un resultado electoral muy malo. Fue la necesidad de salir de Correa, no permitir que regrese con uno de sus adláteres, lo que le dio el caudal que le permitió ganar, más por supuesto el cambio de actitud en la segunda vuelta. Yo también grafico este deseo, que lo hago vehementemente, llamándolo el espíritu que permitió la vacunación. 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días, con el esfuerzo de todos, sin color político. La democracia ecuatoriana hay que robustecerla y salvarla con el esfuerzo de todos los demócratas. Pero Lasso no los ha reunido. En esta ocasión está gobernando con unos sectores pequeños de esa voluntad democrática del país. Tiene que ampliar su base de gobierno, comprometer a todos los ecuatorianos en posibilidad de contribuir a este esfuerzo nacional y solo así superaremos muchos de los males de la República que desgraciadamente cada vez los veo más entrelazados. Hay una mala condición política vinculada al narcotráfico sin duda y hay una alianza político-delincuencial peligrosísima para el futuro de la nación que tiene que ser cortada de raíz ahora. Muchas gracias a Francisco Huerta Montalvo, médico, ciudadano ejemplar y un patriota de verdad. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.